Miguel Antonio Bernal, Rolando Rodríguez también está con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana. Profesor, buenos días. Docencia, alfabetización en materia de constituyente originaria. Es lo que escuché, creo, si no me equivoco, en el discurso, en el informe de la Nación el pasado 2 de enero por parte del presidente de la República. O sea que hay una decisión tomada de que se va a avanzar con este proyecto, profesor Bernal. Sí, efectivamente, muchas gracias por la oportunidad. Un feliz año para usted, al amigo Rolando Rodríguez y a toda su audiencia y sus participantes en su programa. Mire, efectivamente la necesaria transformación constitucional que debe vivir el país se inicia, como ha sido señalado, con la creación de la Secretaría Presidencial para Asuntos Constitucionales y con el anuncio hecho por el señor presidente de la República el 2 de enero de que el año 2025 es el año de la alfabetización constitucional. La alfabetización constitucional sería la primera fase de este proceso constituyente originario, puesto que se trata no de reformar, sino de darnos una nueva constitución, y consistirá la alfabetización en la necesaria instrucción, educación, motivación, participación, para que toda la ciudadanía se involucre, se informe y que todos nos alfabeticemos en todo lo que se refiere no solamente a nuestras libertades, derechos, garantías, deberes, sino también en una necesaria formación cívica para poder entrar después en lo que podría ser ya la elección pues de los constituyentes, que no tiene nada que ver con una cuestión electorera, ni tiene nada que ver sino con la función esencial de los constituyentes que resulten electos con la participación de todos los ciudadanos para que discutan, debatan, redacten, aprueben una nueva constitución que debe entrar a regir a partir de 1989. Este es un proceso que se quiere Del, llevar sin prisa, pero no, sin del pausa. 89 no, permítame, Yo, perdón, del del 2029. 2029, sí. Sí. Perdóneme por el lapsus lingüe. El 2029, que las nuevas autoridades que sean electas vendrán en función de lo que establezca la nueva constitución. Nosotros tenemos, Álvaro Alvarado, un atraso imperdonable en temas constitucionales. Y los objetivos y los efectos de un proceso constituyente, de más está decirle que no están únicamente relacionados con el contenido de una nueva constitución, sino que también con el abanico de beneficios que se puede aportar para nuestra sociedad y que es bastante amplio y que abarca desde el fomento o creación de sentimientos de identidad nacional que en este momento nos están haciendo tanta falsa, la reconciliación que tiene que darse entre los panameños para poder tener una constitución de todos, para todos, con todos y no como la actual, que es un estatuto impuesto y que nos ha hecho un daño imperdonable y en algunos casos irremediable, y que también nos sirva para poder darnos la necesaria institucionalidad que hoy no gozamos. Ningún órgano del Estado está cumpliendo las funciones para las cuales han sido teóricas, doctrinal o históricamente creados. Entonces nosotros tenemos que salir de esta vorágine en que nos encontramos y la mejor manera de hacerlo es con la participación decidida. Alfabetización es participación. Participación es toma de decisiones, pero con el conocimiento de la ciudadanía. Habrá sí sectores que se oponen al cambio, ya han salido algunos. Por ahí leí uno que creo que ayer decía que no, que nada más había que cambiar 2 artículos. O sea, siempre va a haber gente reacia al cambio. Entonces tenemos que perderle el miedo al cambio, Álvaro Alvarado. Sí, doctor, antes de darle la palabra a Rolando y a Lismeika, tengo una pregunta. De usted no tengo ninguna duda eh, que le va a meter todo alma, corazón y vida a este asunto, porque no es nuevo. Usted viene con esto en esta lucha hace rato. Pero la última vez que se tocó la Constitución con una curita, creo que fue en la transición de Mireya Moscoso y Martín Torrijos. A espaldas del pueblo. Ok, de ahí Ricardo Martinelli nombró lo que llamó una comisión de notables que hicieron un documento robusto, gigantesco, y a las finales lo archivaron. Después vino Juan Carlos Varela, que prometió una constituyente y tampoco hizo absolutamente nada. Después vino Laurentino Cortizo, que prometió también
reformas constitucionales, no hizo absolutamente nada. Ahora tenemos a José Raúl Mulino que dijo, quien vota por mí, vota por una constituyente originaria. ¿Qué ¿Es me correcto? garantiza a mí que ahora sí se va a reformar o hacer una nueva constitución si llevamos 4 periodos con 5, porque el de Martín Torrijos fue una curita y no ha pasado nada? Todo lo señalado por usted forma parte del pasé con posé. Nosotros estamos frente a una nueva realidad que exige las transformaciones y los cambios. Y por eso la necesaria participación ciudadana, porque esto no depende de la voluntad exclusiva ni del presidente de la República, ni de mi persona, ni de usted. Esto tiene que ser una tarea comunitaria, nos tenemos que entrar todos, cada quien con su mochila al hombro, con sus ideas, con su creatividad, pero participación. La participación es básica, de nada nos sirve salirse con un texto constitucional diciendo este es, si previamente no hay una participación ciudadana, y por eso durante un espacio de 12 meses mínimo, que puede ser extendido a 18, por lo que queremos es tener una sociedad cívicamente educada, como le decía. Nosotros tenemos que fortalecer una serie de valores antes de entrar a darnos un nuevo texto constitucional. Ese lapso que se va a emplear en eso debe servir para que la gente ya empiece a tener un grado de participación, de cuestionamiento, de debate en lo que está sucediendo. Acuérdense que nosotros somos herederos de un sistema corrupto, y ese sistema corrupto nace con la Constitución impuesta, por más que haya 4 que lo nieguen, porque se han visto beneficiados de manera directa o indirecta de la misma. Pero yo creo que ahora sí llegó la hora de una nueva Constitución y vamos a caminar hacia ella, y yo espero que contemos con la colaboración, con la voluntad, con la creatividad, con la participación de todos los sectores del país, empresa privada, trabajadores, sector educativo, intelectuales, estudiantes, medios de comunicación social, comunicadores sociales. Los comunicadores sociales, en mi opinión, junto con los educadores, tienen a su favor que son o deben ser alfabetizadores. Y en ese sentido, pues cada quien con sus ideas, sus posiciones, sus planteamientos, que vaya aportando, pero tenemos que llegar a una nueva constitución, que en mi opinión, eso es solamente la mía opinión, tiene que ser breve, precisa y concisa. No podemos tirarnos a un texto de 300 artículos con carácter, digamos, reglamentario, sino que tenemos que irnos a rescatar los principios básicos de una sociedad moderna, de un Estado constitucional de derecho social. Es una tarea que no va a ser fácil porque no tanto por los sectores que se van a oponer y ya se están oponiendo, sino que es una tarea muy ardua, puesto que se trata de una transformación, se trata de un renacimiento, se trata de darnos, por así decirlo, en un término más sencillo, una nueva república, con lo que conlleva ser república, porque la república no es solamente un apelativo. En la república tiene que haber un altruismo republicano, tiene que haber valores, tiene que haber alternabilidad en el poder, tiene que haber procedimientos, instituciones que sean respetadas, y los primeros que tienen que respetar esas instituciones son aquellos que sean autoridades, ya sea por elección o por decisión, pero no podemos seguir como vamos. Y una de las principales dificultades que se enfrenta ahora, como se ha dicho, es lo que se ha heredado. O sea, aquí se heredó ahora mismo una situación que lamentablemente no ha sido, en mi opinión, lo suficientemente divulgada, de desastre absoluto, institucional, económico, fiscal. Esto no tiene nombre, pero la gente mira hacia otro lado porque todavía no hemos entrado a entender que los correctivos que hay que dar tienen que darse a través de una participación. Que esa participación sea crítica hacia el gobierno, pues ese es un derecho que nos asiste y les asiste a todos. Lo que no podemos hacer es callar frente a una serie de situaciones que nos están haciendo un daño, les decía hace un momento atrás, en algunos casos, en mi opinión, irremediable. Nada más le pongo un ejemplo, don Álvaro Alvarado. La situación en las universidades públicas es de corrupción absoluta, no hay una sola que se escape. ¿Y qué está diciendo la sociedad frente a ello? Nada, porque como las universidades le dieron la espalda a la sociedad le ha dado la espalda a las universidades. Tenemos que volver hacia allá porque ellas son las que forman los futuros profesionales. Hay tantas cosas que se tienen que abordar y la idea es que haya una gran conversación nacional, un gran diálogo, y por eso, le repito, sin prisa, pero sin pausa. Todo un año, y si es necesario, 1 año y medio, dedicado a instruirnos, a educarnos pedagógicamente, que debatamos, que confrontemos, sin que eso conlleve en ningún momento la intención de querer imponer absolutamente nada.
Rolando, por favor, y Lisbeca, ¿qué vas a hacer una pregunta? Sí, breve y justo de lo que está hablando el doctor. Doctor, buenos días. Quiero conocer básicamente la estructura de la jornada de alfabetización que van a iniciar. ¿Cuándo inicia? Si tienen de alguna manera estructurada la manera en que van a involucrar a la ciudadanía. O sea, Sí, ¿cuál es el patrón que van a utilizar y si los ciudadanos se van a ver incorporados en la redacción del texto constitucional o solamente vamos a crear algún tipo de conciencia ciudadana como usted lo menciona? no, lo que se quiere, repito, es una decidida participación. Sí. Lo que se quiere en esta fase es consolidar un movimiento nacional de alfabetización constitucional que empodere a la ciudadanía con los conocimientos y competencias necesarias para poder participar activamente en el diseño de una nueva constitución, fortaleciendo la democracia participativa, protagónica, la justicia social y un Estado constitucional de derecho. Se van a llevar a cabo esfuerzos interinstitucionales, sectoriales, comunitarios para empoderar a la ciudadanía, fortalecer la cultura cívica, reducir las brechas de conocimiento, mesas redondas, conferencias, charlas, talleres. Tenemos uno el 18 a las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá. Se van a estar llevando a cabo también, queremos, cabildos, asambleas. Es decir, es toda una tarea de participación que nosotros esperamos poder contar con la voluntad de participación de todos los sectores sin excepción, porque un proceso constituyente no puede ser excluyente. Y en ese sentido, pues también la educación y la formación cívica debe llevarnos en primera instancia a una capacitación, no solamente de quienes vayan a alfabetizar, porque yo creo que todos los panameños estamos en capacidad de alfabetizar, porque todos los panameños tenemos un conocimiento mínimo de una serie de derechos y de libertades, pero yo creo que tenemos que multiplicar eso y que eso no debe quedarse solamente en el papel, sino en la acción cotidiana. Por eso es que la alfabetización juega un papel vital, porque va a ser, por así decir, el punto de partida. Y yo espero que no haya nadie en este país, por ejemplo, que se oponga a que todos los panameños y panameñas conozcamos debidamente, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por referirme a un texto concreto. Porque yo espero que no haya panameños que se nieguen a saber cuáles son los principios básicos de una república. O espero que haya panameños que no vayan o que se vayan a oponer a que todo hombre, mujer, niño, adulto de este país se compenetre con el necesario fortalecimiento de nuestra identidad nacional que se ha ido perdiendo con el paso de los años. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Rolando. Tengo infinidades de preguntas. ¿Cómo no? Mira, Adelante. una de las cosas que obstaculiza el tema, y yo diría que es, digamos, el principal obstáculo y que se complementa con el otro, es la ignorancia en materia. Por eso precisamente es que se está llevando adelante este esfuerzo por concientizar a las personas de la importancia de una reforma constitucional o de una constituyente originaria. Entonces, tenemos un problema que es ignorancia en muchos aspectos, pero hay otro también que va compaginado, y es que las personas normalmente, cuando los gobiernos sufren un desgaste natural por el ejercicio del poder, pierden fe en el gobierno. Y esto hace que la gente deje de creer en un proyecto. Hay ignorancia, falta de credibilidad de las autoridades y esto golpea una constituyente porque recordemos que aquí en el pasado se han hecho reformas constitucionales, por lo menos allá en el tiempo de Endara, y la participación fue bastante baja. Entonces, yo quisiera saber cómo va a ser el esfuerzo para golpear todos esos obstáculos que pueden ser factores que mermen la importancia de este proyecto. Sí, gracias. Mira, casualmente, por eso se ha decidido, contrariamente a lo que ha pasado en otras latitudes, iniciar el proceso a través de una fase de alfabetización constitucional, que conlleva no solamente educación, instrucción, sino también participación
porque nosotros tenemos que combatir casualmente esa ignorancia que se ha ido cultivando en este país para que los ciudadanos no conozcan absolutamente nada de la administración pública, del debido proceso, de los derechos que se tienen, de las garantías que debemos nosotros gozar. Entonces, es verdad lo que señalas, es como diríamos nosotros, consuetudinario, que la gente va perdiendo fe en los gobiernos a medida que va pasando el tiempo si los gobiernos no actúan o no cumplen. En ese sentido, en lo que respecta al proceso constituyente, este se tiene que llevar a cabo, por decirlo de una manera así demasiado abierta, pase lo que pase con el gobierno. Nosotros no podemos detener este proceso que ya se inicia por lo que el gobierno haga o deje de hacer. Por eso la importancia de la participación ciudadana, de igual manera, en materia de la falta de credibilidad. Nosotros lo que estamos buscando es que los ciudadanos empiecen por creer en sí mismos, conociendo sus derechos, sus garantías, sus deberes, sus obligaciones, sus valores. Lo acontecido en el pasado, Rolando, en mi opinión, se debe fundamentalmente a que ha habido una ausencia absoluta de voluntad de participación de los ciudadanos. Aquí todo se ha hecho a espaldas de la ciudadanía. Desde que se impuso la Constitución en el 72, con las reformas 78, 83, 93 y 2004, no ha habido una participación ciudadana. Y lo que se quiere es que la gente sin voz tenga voz, por lo menos porque no podemos nosotros pretender darnos un nuevo contrato social si no hablamos con los dueños y señores que es la población panameña, la ciudadanía, el pueblo panameño, que tiene que dar a entender, y tenemos que ir buscando, como ha ocurrido en otros países, ¿no? En los últimos tiempos, en más de 200 países, se ha cambiado la Constitución o se ha modificado en muchos aspectos, se han dado una nueva Constitución, y yo no veo por qué nosotros, si en el 1945 fuimos capaces como sociedad de darnos un proceso constituyente con sus errores y sus virtudes, pero fue un proceso constituyente, como lo enseña la teoría y la doctrina, yo no veo cómo 80 años después no estamos a estar nosotros en capacidad de hacerlo. Claro, hay que crear todo un ambiente de voluntad para tal propósito, y por eso es muy importante, en mi opinión personal, más que la participación gubernamental, por decirlo en esos aspectos, la participación de instituciones cívicas, de organizaciones cívicas, de comunicadores, más que de dueños de comunicación, de la participación también de los educadores en todo sentido, sobre todo aquellos que tienen una formación social, aunque eso no excluye también a los que tienen formación científica. Aquí deberían estar involucradas todas las instituciones académicas, públicas y privadas, porque esto es una tarea comunitaria. Esto no es un asunto de un individuo, de José Raúl Mulino Quintero, o de Miguel Antonio Bernal, o de Rolando Rodríguez. Esto es una tarea de todos. Yo sé que puede parecer como algo imposible, pero si en otros lugares se ha podido, y si nosotros lo hicimos en el 45, lo que pasa es que hay un desconocimiento. Mucha gente aquí ni sabe que hubo una constitución en el 46, producto de una constituyente en el 45. Y muchos han salido, como siempre ocurre, sin conocimiento, a vertir toda una serie de opiniones erradas por ignorantes, no por otra cosa. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, y espero contar con todos ustedes, que llevan toda una vida en la comunicación, para que hagan los aportes que correspondan. Nadie puede ser excluido, aunque uno no pueda estar necesariamente de acuerdo con todo, pero tenemos que buscar ese mínimo común denominador que nos permita la superación de las contradicciones que hoy por hoy vive nuestra sociedad. Bueno, mira, otra cosa que me gustaría saber es, vamos a ver el tema de la estructura del movimiento del proyecto este. Esta es la primera fase. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera, si es que la hay? Y me gustaría que dijeras, si tienes que elegir 5 reformas importantes, imperdonables, que tienen que entrar, me gustaría que me las mencionaras. Bueno, a ver si estamos sintonizados. Con mucho gusto. Aclarándote antes de entrar a responder que no se trata de reformas. Sí. Se trata de cambios, de transformación, de innovación. No vamos a inventar la rueda en materia constitucional, pero no podemos pretender quedarnos en el terreno reformista, que ha sido un fracaso. En cuanto a las fases, la primera fase es la alfabetización, de 12 a 18 meses. Eso va en función de cómo se pueda progresar. Después viene el aspecto relativo a la preparación para
la convocatoria a la elección de los constituyentes. El misma referencia que en el 45, es decir, serán elegidos constituyentes que tendrán como exclusiva función la redacción, discusión, aprobación de una nueva constitución, y la elección de esos constituyentes tiene que darse con la participación de todos los sectores, geográfica, demográfica, política, social, económicamente representados, en un número que habrá que determinar en un periodo de sesiones que, en mi opinión muy personal, no debe ir allá más de 2 meses, porque no vamos a inventar la rueda, y previamente se debe dar el conocimiento de los proyectos que existan al respecto de los temas para que la gente elija a sus constituyentes con conocimiento de causa. Aprobada la nueva constitución, vendría una nueva fase, que es la divulgación de dicha constitución para que la gente la conozca, para que la gente la haga suya, y luego entraría a regir, para lo cual de más está decir que la aprobación de la constitución, por adelantado, es por hecho que tiene que llevar lo que en derecho se llama un vacatio legis, es decir, suponte que se aprueba esa nueva constitución, por decir una fecha, en marzo del 28, pues ahí tiene que ir cajoneramente un artículo que diga: esta constitución entrará a regir para tal fecha, para que las nuevas autoridades, todas, sin excepción, que se elijan en el tiempo que la nueva constitución establezca, lo hagan bajo las nuevas reglas del juego que se van a dar. En el interín, nada impide que se vayan haciendo una serie de, modificaciones que adapten la situación para el cambio constitucional que se va a dar. Este es un proceso que tiene que ir, en mi opinión, sin prisa, pero sin pausa. Hay quienes han salido a decir por ahí que la constituyente hay que hacerla en el primer año, porque si no se da el desgaste del gobierno. Este no es un problema de gobierno. Este es un problema nacional. Este es un problema de todos, que lo vamos a resolver y que tenemos que resolver. Entonces, la invitación es, casualmente, a ver cómo hacemos para educarnos, instruirnos, debatir. O sea, yo creo que tenemos que abrir un periodo de alfabetización que lleve adelante ese diálogo nacional. Todas las críticas, nosotros tenemos funcionando hace ya varios meses un buzón de sugerencias cdpa@gmail.com, para que la gente empiece a mandar. Hemos también tomado en consideración todas las sugerencias que se hicieron a un momento dado en algo que aquí se llamó como, ya a mí se me olvida el nombre, de que acuerdo bicentenario, y que hubo más de 4.000 sugerencias en ese momento, están todas siendo estudiadas. O sea, todo se está trabajando. El pacto del Bicentenario. Ese mismo, que quedó en lo que quedó. Pero ahora, casualmente, vamos a nutrirnos de todo. Aquí ha habido a lo largo de estos, ¿qué le diré yo?, 40 años por lo menos, como 6 proyectos de constitución. La PEDE tiene uno, la universidad tuvo otro, la asamblea tuvo otro, Martinelli tiró en el basurero el de él. Entonces, todas esas cosas van a servir para nutrirnos, para poder buscar las mejores opciones, pero la decisión en última instancia pertenece a la población que participe, porque habrá sectores que no van a participar. Habrá sectores que les importa un bledo con este país, ya lo estamos viendo en algunas manifestaciones públicas que se están dando, pero la tarea es que nosotros tenemos que redireccionarnos para poder democratizar la poca democracia que tenemos. Ok, concluido el proceso de alfabetización, pudiéramos ya ir a la concreta de cuál sería, tendríamos que presentar una ley, tendríamos que hacer una elección de los constituyentes, quiénes participarían en esa elección, los partidos políticos, ¿qué sugiere Miguel Antonio Bernal? ¿Pudieran participar los diputados de la República o estarían vetados para participar? No sé. Con su permiso, nada más déjeme, que me quedó en el tintero la pregunta de Rolando. 5 reformas que él llamó, pero que no son reformas, cambios. Los 3 órganos del Estado, hay que transformarlos, hay que modernizarlos, hay que actualizarlos. También tenemos que entrar de lleno con este tribunal electoral que está al servicio de la partidocracia y no de los ciudadanos, y que se ha apropiado de un sinnúmero de poderes que no le pertenecen en ningún lugar. De la constitución impuesta que rige en este país, dice que ellos pueden legislar, y se la han pasado legislando a través de toda una serie de subterfugios. También tenemos nosotros que tomar en cuenta la necesaria, diríamos nosotros, actualización de una serie de instituciones garantistas de los derechos y de los deberes ciudadanos. Por ejemplo, nosotros tenemos que actualizar el amparo, actualizar la habeas corpus. La tarea es grande,
pero no es imposible. Y en cuanto a lo que usted pregunta, hasta el momento, como le decía, la referencia que estamos utilizando para lo que se refiere a la estructuración de la elección de los constituyentes es la que se utilizó en el 45, porque no solamente es nacional, sino que sigue siendo la más apropiada. Elección de constituyentes con participación abierta. Esto no es una elección para partidos políticos ni para grupos de los llamados independientes. No, esta es una participación de toda la ciudadanía. Tenemos que establecer los procedimientos para que se dé esa participación en la elección. Ahí tenemos que establecer cuáles van a ser los requisitos para poder ser constituyentes y los requisitos de quienes no pueden ser constituyentes, porque no vamos a llevar a que hagan una constitución los mismos maleantes que a lo largo de los últimos tiempos se han dedicado a hacer tantas porquerías desde la Asamblea y desde otras instituciones del Estado. Ahora, habrá quienes se van a aprovechar porque aquí, para máscaras, este es el país de las máscaras. También eso conllevará la necesaria, digamos nosotros, actualización de la votación en el sentido de que se va a tratar de evitar que la gente vote de que por fulanito porque tiene una corbata bonita o porque habla bonito. Tiene que haber un compromiso del constituyente o del candidato a constituyente de decir qué principios y qué valores va a ir a defender o a abogar en esa asamblea constituyente. Ahora bien, los mecanismos se van a empezar a trabajar para poder llevar adelante. ¿Por qué? Porque con el actual sistema electoral no funciona para una constituyente. Y eso es lo primero que tenemos que dejar en claro. Para que estos señores del Tribunal Electoral no vayan a creer que ellos van a mangonguear o a manejar el proceso constituyente. Esto es una cosa aparte. Esto no es una elección ni de alcalde, ni de representante, ni de diputado. Esto es una cuestión muy especial, una misión extraordinaria e histórica, porque se quiere tener un contrato social que actualice, ¿verdad?, todas las instituciones, los procedimientos, porque estamos, para qué decirlo una vez más, muy atrasados, aunque muchos no lo quieran ver así, y lo que se ciegan es, repito, y aquí sabemos bien, este es un país chiquito, que los que se están beneficiando, ahí tiene usted, por ejemplo, el problema de las medicinas, para poner un tema de actualidad, ¿verdad? No hay manera. Ahí siguen las medicinas caras, no hay manera, porque el sistema no permite. La gente dice que reducción de burocracia, pero ¿cómo va a ser reducción de burocracia si el gobierno que se fue dejó toda una serie de normas, reglamentos, decretos, disposiciones que si a usted le duele la uña del dedo chiquito del pie no lo pueden despedir, aunque no sirva? O sea, todas estas cosas están ahí en el tapete, no se van a resolver de la noche a la mañana. Una nueva constitución no es una varita mágica, no es una panacea, pero por lo menos va a ser el resultado de la participación ciudadana y ya corresponderá a ver si estamos en capacidad de poder actualizarnos o preferimos seguir arrojados a una serie de situaciones ultra superadas. Por ejemplo, usted tiene un sistema penal acusatorio que es un verdadero desastre. Todas estas cosas tienen que ser discutidas. Okay. La corrupción que hay en el órgano judicial, no podemos seguir tolerándola. Las prácticas indebidas del órgano legislativo, los abusos de autoridad que se puedan producir por parte de funcionarios del Ejecutivo. O sea, aquí todo tiene que ponerse sobre el tapete y sin prisa, pero sin pausa. Creo que debemos todos participar, Álvaro Alvarado, Rolando Rodríguez y la distinguida dama que los acompaña. Gracias, profesor Miguel Antonio Bernal, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Se nos acabó el tiempo. Que tenga excelente día y vamos a seguir